La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. Quien les habla, César Figueroa y Moisés Ágreda. Episodio 46, Moisés. Hoy hablaremos con el arquitecto, diseñador y docente Rodrigo Marín, quien tiene una relación por demás interesante en la creación de objetos y de diseño. Hablaremos de ello y, como siempre, de lo que está detrás. Rodrigo Marín Briceño es arquitecto egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela en el año 2014, con la mención Magna Cum Laude. Es profesor de teoría de la arquitectura y del taller de proyectos en la misma casa de estudios. Es emprendedor, enfocado en el área del diseño industrial y de mobiliario mediante técnicas mixtas que varían desde la artesanía en hierro y madera hasta la impresión 3D en plástico. Es diseñador en la promotora inmobiliaria de Meyer Cohen y Joaquín Espinosa. Es miembro fundador del colectivo Genus, grupo dedicado a la enseñanza en diseño y fabricación para niños de la comunidad de los Erazos en Caracas. Su Instagram, @Rodrigo Marín Briceño, o Briceno, perdón, y @genus.led. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. Si nos escuchas por Spreaker, nos ayudas a crecer. Además, en nuestro video la información web de nuestro invitado. Rodrigo, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Buenísimo tenerte aquí. Mira, Rodrigo, creo que al ver tu trabajo, hay una carga muy fuerte de dejar tácito que son objetos utilitarios, pero con una carga simbólica muy fuerte. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo lograr ser funcional y no perder el valor estético? Que es todo un tema y de las batallas internas que se dan en la facultad, y estoy más que seguro en todas las facultades de diseño. Sí, bueno, en el caso particular de las cosas que yo hago, es verdad que el tema funcional pareciera que termina expresándose de alguna manera, pero realmente eso no es para mí la búsqueda, sino que termina siendo una consecuencia. Yo por lo general trato de trabajar con relaciones entre partes, que casi siempre parten de un análisis estructural de las cosas, qué soporta qué, cómo se sostiene una cosa. Y bueno, eso inevitablemente termina derivando en alguna forma funcional, porque lo mínimo que uno puede esperar de algo que se soporta a sí mismo es que pueda soportar otras cosas, ¿no? Entonces, de allí, bueno, vienen quizás estas derivaciones como las mesas, como las sillas, ¿no? Muy bien. Rodrigo, esto anterior coincide con ese gusto que creo que compartes con Ricardo Sanz, darle nombre a las cosas, afianzando lo simbólico. ¿Cómo entiende lo simbólico Rodrigo Marín? ¿Y cuál sería la aproximación ontológica de estas definiciones y términos y, o sea, su etimología, pues? ¿O es simplemente hacerlos cercanos y comunes? ¿Cómo es? Échanos ese cuento, ¿cómo es eso? Bueno, yo creo que el tema de lo simbólico, que sí, que definitivamente es algo que me parece muy importante, pero sobre todo desde el punto de vista de lo narrativo. Es decir, cómo el contenido que está presente en los objetos con los que uno trabaja, los materiales con los que uno trabaja, y luego en lo que se convierten a partir de la manipulación que uno les da, cómo eso puede llegar a tener una consecuencia sobre quien percibe el trabajo final.
Ahora, ¿cómo interpreto lo simbólico? Bueno, yo siento que lo simbólico puede expresarse en distintos planos. El símbolo, digamos, directo, inmediato, que pueden ser, no sé, el Cristo, el Libertador, la Torre Eiffel, la onda expansiva sobre Hiroshima y Nagasaki. Son imágenes muy directas, son símbolos muy fuertes, son cosas que ocurren de manera inmediata en el entendimiento de quien lo percibe, pero en mi caso yo me siento quizás más inclinado a, a tratar de descubrir aquellos fantasmas quizás que están presentes en lo que ha sido todo mi desarrollo en la vida, ¿no? Es un mundo sensible muy íntimo quizás, que tiene que ver con recordar qué es lo que los materiales me hicieron sentir en algún momento. Y quizás por eso está presente el tema, por ejemplo, de materiales como la cabilla estriada. Sí, les comentaba, por ejemplo, que en el caso del vidrio, el vidrio, la cabilla, el vidrio, por ejemplo, en el formato en el caso del bloque de vidrio, por ejemplo, para mí tiene la connotación, representa simbólicamente esa aspiración de modernidad, de desarrollo y progreso, porque es un objeto de la industria sumamente sofisticado, el bloque de vidrio. Pero entonces cuando voy y lo mezclo con la cabilla estriada, que para mí representa la cosa constructiva, la cosa de las armaduras de las estructuras de concreto, la herrería popular, es el objeto de acero más económico que ofrece el mercado. O sea, allí hay también una carga discursiva que es muy interesante poner a contrastar bueno, con lo que transmiten otros materiales. Entonces, bueno, diría eso, que lo simbólico lo entiendo eso, desde el punto de vista de lo que narran los materiales respecto de los ideales sociales y culturales. Claro, pero ahí era, porque fíjate tú, cuando hablábamos de lo funcional, había un tema, yo recuerdo que eso eran comentarios de la facultad, que uno de repente se esforzaba por resolver un edificio y terminaba resolviéndolo en planta, pero cuando lo levantaba era una cosa que no tenía sentido porque nunca estuvo visto todo como una sola cosa, que como que esa función también tenía una estética. Entonces, en lo que tú haces con los objetos, eso no pasa. O sea, yo creo que todo está visto como una integración estética. No sé qué dices de eso. Bueno, sí, definitivamente, o sea, los orígenes están allí, o sea, 5 años en esa escuela de arquitectura que es la de la Universidad Central, con gente como Chuchi, como Joel y Ricardo, y los compañeros de uno, ¿no? Que siempre están como interpretando lo que estamos aprendiendo juntos, ¿no? Eso se convierte como en una ebullición de ensayo y error de esa misma tradición. O sea, definitivamente lo que yo diseño se inscribe dentro de la tradición de la modernidad, ¿no? O sea, dentro de las búsquedas y aspiraciones estéticas de la modernidad, solo que llevadas a cabo con los recursos materiales que dispongo aquí en Venezuela y que me son posibles financiar a mí. Correcto. Pero desde el punto de vista de las líneas sí, es la tradición de la escuela moderna, sin duda. Perfecto, perfecto. Yo veo, ¿hay alguna relación, o no sé si lo pensaste así, hay una pieza, la pieza que es Bio Bio y la silla, Martina, tienen un diálogo bastante, sabes, que los entrelazan, pues. No sé si eso fue intencionalmente o cada una de las piezas es por separado y fue casualidad que de repente tienen ese enlace con la estética, también con la manera de cómo abordaste esas dos piezas. Bueno, quizás la relación que pudiera existir, bueno,
el tema del material es como muy, muy evidente, ¿no? Por el tema de la estructura metálica y las piezas de madera, casi que están en el mismo plano cromático y todo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del diseño, creo que quizás lo más interesante allí para profundizar es esa relación con lo orgánico. Lo orgánico no he entendido específicamente como la forma libre, la forma, sino es esa cosa de la simetría, que en el fondo no es más que economía de recursos, ¿no? Esa cosa que se expresa en la naturaleza, que al menos un eje de simetría se mantiene, el otro sí puede tener otro sistema de equilibrio, pero al menos en una dirección sí hay un sistema de simetría axial, que básicamente lo que transmite, bueno, es la estabilidad, la facilidad de la construcción, y eso las dos piezas lo tienen, y si se fijan en general, todos mis diseños tienen eso, ¿no? Por lo menos la simetría en una dirección hace que siempre haya como un vínculo con lo orgánico, siempre, si no son como animales quizás, o como cuerpos vivos, o sea, todo lo que yo hago tiene patas, por ejemplo, todos son cuadrúpedos, entonces ahí hay una cosa, una relación con lo orgánico que es bastante clara. Perfecto. Eso en cuanto a la parte formal, pero también evocan una nostalgia, un mirar también hacia atrás y de repente con una carga de contemporaneidad. O sea, es difícil mezclar esas dos cosas y tú de verdad que lo has logrado con estas piezas. Sí. De allí nos gustaría ahondar en otros temas afines. En otros temas afines, tu trabajo con materiales reciclados o con distintas técnicas constructivas, como estamos hablando, ¿no? Algunas tradicionales y sobre todo populares. Además vemos muy valioso cómo rozan lo lúdico, ya que expresan su performatividad o cómo se construyen. ¿Por qué este enfoque? ¿Por qué tantos planos? ¿Es acaso una manera de botar esa energía de la que hablabas del 2016? Bueno, sí, yo creo que ahí yo estoy en ese grupo creo que le pasa a muchos arquitectos, ¿no? Y a muchos diseñadores, que es que el tiempo de comprobación de la arquitectura es tan largo oye, que tú tienes que hacer muchas otras cosas en el medio, entre tanto, para poder vaciar como esa neurosis, esos impulsos creativos. Entonces, claro, uno se mete la mano en el bolsillo y uno dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer en este momento? Y definitivamente terminas bajando la escala, pero lo que no quieres es parar de diseñar, parar de, de, de vivir o de experimentar esa cosa que los griegos llamaban poiesis, que es el hecho de pasar de lo inmaterial a lo material, el proceso en el que una idea surge, deviene en algo, esa génesis creativa, eso es algo que uno quiere constantemente volver a vivir. O sea, se vuelve como la forma de vida que tú necesitas, es como tu oxígeno. Les comentaba eso, que hay como siempre una necesidad como de hacer siempre, de vaciar, de ver materializado ideas que vienen de un plano muy abstracto del entendimiento humano, de tu propia creación. Entonces, sí, eso está allí presente. Perfecto, Rodrigo. Y mira, otro tema que nos interesa mucho es el tema de los sistemas, ya que son objetos útiles, pero sistémicos. Implican mecanismos o instalaciones. ¿De qué manera lo integras en tu trabajo? ¿Cuál sería su justificación menos evidente? ¿Acaso ratifica más su función? Bueno, me imagino que lo dice César por el tema de los ensamblajes, ¿no? Cómo los elementos se conectan unos con otros.
Sí, no, y que a veces uno ve una cajita que parece como un animalito y de repente saca una cosa aquí, se mueve otra cosa acá, se mueve otra cosa aquí y está la lámpara que entonces parece como un objeto que viene a iluminarnos, ¿entiendes? Ese tipo de cositas que de repente no son tan estáticas, pues, o sea, simplemente un objeto. Sí, bueno, es verdad que hay como una cosa dentro el armado y luego dentro de la dinámica de uso que, que sí, que evidentemente tiene que tener un mecanismo, ¿no? Por ejemplo, hay una pieza que hice en una oportunidad que tiene una caja que está guindando por debajo del tope y que entonces tú tienes que sacar un bloque de arcilla que hay arriba para poder descubrir que hay ahí un compartimento secreto, ¿no? Entonces, claro, ahí lo narrativo es la cosa del descubrir que hay un compartimento secreto desde el punto de vista de la experiencia del usuario, pero desde el punto de vista de la resolución técnica del objeto, eso pasa por entender el objeto milimétricamente, ¿no? Entender cuáles son las distancias, cuáles son las formas de encaje, qué sujeta qué, cuáles son las tolerancias que hay que mantener para que el movimiento sea fluido, las separaciones, o sea, cantidades de cosas que sí se convierten en algo como muy mecánico. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema de la tornillería Allen, me parece que es genial, a mí me fascinan todos esos tornillos, todas esas llavecitas, siempre que puedo meterle alguna de esas piezas, me encanta porque me parece que es la expresión de un desarrollo de la industria demasiado sofisticado. Eh, y siento que va muy bien en contraste con lo que puede hacer la expresión rústica de materiales como la cabilla. Perfecto. Yeah. Ahora, Rodrigo, en el tema de lo objetual, ¿qué tiene una imagen? O sea, eso tiene una imagen muy marcada en tu trabajo. Da lo mismo una silla, una lámpara o un gazebo, parecen familias de un mismo hacer. ¿Por qué el manejo en el diseño de una formalidad o imagen que liga a todos estos objetos en común? ¿Por qué eso? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que les comentaba al principio. O sea, es verdad que dentro de las cosas que he tenido la oportunidad de hacer, desde una lamparita hasta un pequeño edificio público, eh, pasando por sillas, mesas, etcétera, pareciera que todo pertenece a la misma familia y eso tiene que ver, o sea, lo único que los diferencia es la escala, pero en el fondo los principios formales son los mismos, independientemente de su tamaño. Y eso tiene que ver con lo que les comentaba al principio, que para mí la búsqueda funcional, aunque pareciera ser parte del objetivo, en el fondo no es parte de mi búsqueda fundamental, sino más bien las relaciones entre las partes que se expresan en una búsqueda o en una comprensión de lo estructural. Entonces, en el fondo yo siempre estoy buscando es cómo se triangulan las estructuras, cómo se reparten las cargas. Y entonces siempre que tenga que soportar algo, voy a buscar resolverlo de una manera muy similar, que es aquella que a mí me interesa, ¿no? O sea, básicamente hay un plano que precede la función, que para mí es el plano del entendimiento tectónico, si se quiere, es decir, cómo se expresa el momento de la sujeción de las cargas. Eso para mí es maravilloso, porque de hecho siempre hay algo que me gusta mucho explorar, que es estructuras que parecen más frágiles sujetando a otras que son de una naturaleza más pesada. En el caso del gazebo, cuando hicimos ese proyecto con Ricardo Sanz, había un poco de eso, de que entonces el hierro está cargando una piedra, o en el caso del bloque de vidrio también, unas cabillas súper finitas están sujetando una cosa que es mucho más maciza, cuyo volumen parece más pesado.
Entonces, sí, en el fondo siempre está como esa búsqueda de entender las cargas. Entonces, si eso es algo que se expresa casi que de manera transversal en todo lo que hago, entonces ya el tema del proyecto, del programa, del tema, se vuelven algo que, bueno, que definitivamente hay que atender, pero que bueno, que ya tiene una preconcepción formal que tiene que ver con lo que a mí me interesa, pues. Muy bien. Perfecto. Nos gustaría ahora que nos hablaras de cómo entiendes lo estético, su lectura y su transmisión, ya que es un tema que a veces pienso que en nuestra sociedad se obvia, sobre todo cuando vienes de unas referencias innegables al trabajo de Ricardo Sanz y de Chuchi Sánchez, que en mi caso es un maestro de las instalaciones en la parte artístico-estética. Eso es innegable. Bueno, o sea, definitivamente es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, cuando el trabajo de uno se inscribe dentro de la tradición de una escuela, que en este caso es la Escuela de Arquitectura de la UCB, que tiene unas líneas la línea de pensamiento es de la tradición moderna. Bueno, uno forma parte de eso, juro, uno viene arrastrando todo ese bagaje que ha venido pasando a través de los maestros que uno tuvo, ¿no? Ahora, yo siento que quizás en el caso de lo que yo estoy tratando de hacer, hay también una intención de empezar a reconocer y a reformular los valores estéticos de una tradición que también se obvia, que es la tradición popular. Entonces quizás allí es donde se da una mezcla que es interesante, que es la tradición que aspiró a ser universal, moderna, eh, eh, sumada o en interacción con una tradición popular que tiene más que ver como con lo local, con las formas específicas del oficio que vino desarrollándose en nuestro país a partir de las transformaciones del territorio, ¿no? El fenómeno de migración del campo a la ciudad, por ejemplo, que hizo que en el caso de una ciudad como Caracas empezaran a mezclarse los saberes del campo, de la artesanía de la madera, por ejemplo, con la sabiduría de las perfilerías italianas, de los inmigrantes que vinieron. Entonces, todo eso genera una cantidad de conocimiento sobre el manejo de los materiales y las formas que es allí donde yo me estoy insertando. Entonces, claro, cuando lo tengo que resolver, cuando lo tengo que ensamblar en un plano proyectual, siempre está la escuela moderna, pero en el plano de lo técnico y lo constructivo está la escuela de la tradición popular. Y eso a mí me parece genial. Entonces, lo estético para mí se construye como expresión de esos dos mundos. Y es allí donde yo existo y es ahí donde yo puedo generar propuestas renovadas. Entonces es por eso que aunque uno de mis maestros, probablemente el más importante de todos, fue Chuchi, yo no hago piezas como Chuchi. O sea, nuestros trabajos no son iguales. Y lo mismo con Ricardo, y lo mismo con Joel. Entonces, bueno, eso, en el fondo creo que cada quien es responsable de construir una postura propia sobre lo estético que se exprese más que en el discurso con las obras que uno hace. Correcto. Muy bien, Rodrigo. Ahora, la docencia, Rodrigo, que es un punto que compartimos y que vemos cómo te planteas una cruzada de hacerla accesible a lo popular o cotidiano con esta escuela de Genus. ¿Ok? ¿Cómo ves la universidad actual? ¿Cómo sería llevarla a otros espacios? ¿Y qué debemos considerar para sacarla adelante? O más bien sería revitalizarla, ¿no? Bueno, sí, y más que revitalizarla, o sea, sí,
O sea, el caso, por ejemplo, del momento histórico que vive Venezuela en este momento, exige una renovación en todos los campos. Y como siempre estamos metidos en un tema de una lucha de poder, básicamente uno tiene que ponerse a la vanguardia y empezar a ocupar espacios, básicamente. Y en ese sentido, yo me siento identificado con algo que quizás fue la aspiración de Miguel Arroyo en algún momento de su vida y que, bueno, no, lamentablemente no pude indagar más sobre eso porque cuando estaba empezando a conversar con Lourdes Blanco, ella falleció, ¿no? Pero yo tengo entendido que Miguel Arroyo consideraba que el tema del diseño y de la educación en las artes visuales era... Miguel Arroyo pensaba que la educación en las artes visuales tenía que ser algo que existiese en todos los momentos, en todas las instancias formativas de la sociedad, desde el preescolar, la educación básica, hasta la universitaria. Y que eso estaba en el centro de la capacidad de una sociedad de construirse sólidamente dentro de su identidad plástica, su identidad formal, visual. Entonces, claro, yo lo que siento es que en el caso, por ejemplo, de la arquitectura, es un saber demasiado elitesco, que está encapsulado dentro de unas pocas escuelas y bueno, acceder a ella es muy difícil, o sea, son pocos los que saben qué es una arquitectura cuando empiezan a estudiar en la universidad. O sea, no es un conocimiento que permee de manera estructural, sistémica, en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces ahí donde yo pensé, oye, aquí el tema, o sea, hemos hecho proyectos en barrios, hemos construido canchas, hemos hecho anfiteatros, hemos hecho de todo, pero en el fondo no será más bien la estrategia más efectiva a largo plazo, llevar ese diálogo de lo que son unos conocimientos académicos y cruzarlos con los conocimientos empíricos. Entonces ahí es donde surge ese proyecto, pues de empezar a enseñar diseño, el diseño que uno conoce, llevarlo a las casas en barrios con los niños, ¿no? Y empezar a generar ese diálogo, porque tampoco se trata de una imposición, sino más bien como de ver qué aprendemos los unos de los otros. Y es sumamente interesante porque hay muchas cosas que son complementarias y hay otras que quizás más bien ayudan a romper ciertos paradigmas, ¿no? Entonces, sí, yo siento que la manera de reformular, de revitalizar la universidad es expandiéndola a otros territorios de la vida de la sociedad. Eso es muy interesante, pero también sobre todo eso que hablas del diálogo. ¿Y qué resultados has tenido de eso? Que nos parece muy interesante, Rodrigo. ¿Cómo ha sido esa interacción en el barrio Los Herazos? ¿Cómo la gente lo ha entendido? ¿Cómo ha sido su cambio? ¿Y cómo han cambiado también al proyecto en sí? Bueno, yo creo que después de un año de experiencia trabajando en esa comunidad, porque bueno, es un proyecto reciente, eh, de forma tangible, o sea, que se haya expresado en formas concretas, construidas, evidentemente todavía no hemos visto nada, pero sí es sumamente interesante ver cómo el marco referencial de lo que puede ser una estrategia de diseño en los niños que han trabajado con nosotros se amplió del cielo a la tierra. O sea, el simple hecho de que ellos ya hoy por hoy toman en cuenta una tecnología como la impresión 3D para resolver cualquier cosa que se les plantee, eso ya me parece increíble porque antes no, para ellos eso no existía. Y por otro lado es como el sentirse cómodos a través de una representación eh, del dibujo, ¿no? Esa cosa de hablar con las manos a través del dibujo cuando tienes que resolver alguna función, alguna forma. Creo que es algo que también está presente en varios de los niños con los que hemos trabajado. O sea, se empiezan a sentir cómodos con el lápiz cuando quieren expresar una idea.
y me parece que ahí se está empezando a insertar una forma de entendimiento que no es necesariamente la que existe en la forma tradicional de educación. Excelente, excelente trabajo. Finalmente, Rodrigo, ¿cuáles son tus nuevos campos de acción? ¿O cómo ves el futuro de tu trabajo? Bueno, el tema para mí siempre ha sido la integración, el mayor esfuerzo de lo que yo siento que tengo que impulsar es la integración de todas esas búsquedas. O sea, esa cosa del ser emprendedor, del ser profesor, de ser profesor en una universidad, pero ser profesor en un barrio, con unos niños de una comunidad, de trabajar en el ámbito de la arquitectura, pero también del diseño industrial. O sea, todas esas iniciativas tienen que integrarse dentro de una lógica sistémica complementaria. Evidentemente, allí lo comercial es fundamental. O sea, en la medida que se logre consolidar el tema de ofertas de productos y servicios, entonces será posible adquirir el financiamiento que permita apuntalar los otros proyectos en los que quizás requiere un subsidio de parte de uno para que se puedan producir. O sea, generar todo ese sistema que permita que todo pueda funcionar e interactuar, eso es parte del proceso que estoy buscando, pues, y bueno, nada, en eso estoy trabajando desde hace un tiempo ya. Eso es interesante, esa parte de que debe ser un ciclo y debe tener la parte rentable, o sea, que tiene que ser sustentable el tema económico. ¿Con qué estrategias has visto sobre eso? Que eso siempre es una cosa que, yo te digo, eso debe cambiar. En la universidad a veces parece como un pecado entender el tema de lo rentable. Siempre se ve como algo elitesco, que es lo que tú dices, es más como un hecho de sustentabilidad de los proyectos. Sí, bueno, es que exacto, yo no sé, o sea, yo no lo veo en términos necesariamente de que sea lucrativo, de que uno se vaya a enriquecer necesariamente, sino de poder hacer, o sea, poder hacer pasa por generar los recursos con los cuales algo se lleva a cabo. Y eso pasa, bueno, por insertarse dentro del sistema comercial, económico que existe en un lugar determinado. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, el medio que a mí me ha resultado más factible es el tema del mobiliario, porque está en una escala que definitivamente, vamos a decir que le puedes dar la vuelta más rápido a esa plata, ¿no? O sea, desde la inversión que tú haces para comprar materiales, producir y luego vender, digamos que se da en un ritmo que es sostenible, cosa que quizás ya cuando lo llevas al plano de los proyectos educativos, ahí es mucho más complejo porque tienes que triangular quizás con instituciones que te puedan brindar un apoyo financiero. O sea, como que hay más actores, o sea, lo otro se mueve más en el plano del comercio y quizás cuando quieres empezar a apuntalar proyectos de tipo formativo, entonces ya ahí es más complejo, ¿no? Pero sí, o sea, eso es algo que hay que incorporar, es fundamental. Excelente, Rodrigo. Rodrigo, un gustazo haberte tenido hoy aquí en la Arquitectura de las Ideas. Hoy hablamos con el arquitecto Rodrigo Marín. Hablamos de la relación con los objetos que tiene, hablamos de diseño, hablamos de docencia, el trabajo que hace muy loable con Genus. Rodrigo, te felicitamos y bueno, todo el éxito del planeta. Sigue adelante. Esta es tu Aquí casa. se vale repetir cualquier proyecto que podamos volver a hablar de él o en cualquier momento que puedas acompañarnos como una ayuda o referencia crítica, estás invitado. Recuerden que pueden encontrarnos
en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker y nuestro canal de YouTube. Si nos escuchas por Spreaker, nos ayudas a crecer. César, arquitectura de las ideas. Y todo lo que está detrás. Rodrigo creo que quería decir algo. Rodrigo. Bueno, no, nada, quería agradecerles por la invitación. De verdad que me parecieron súper interesantes las preguntas, porque siempre es para uno una oportunidad de reflexionar sobre lo que uno hace y profundizar, ¿no? Así que bueno, muy agradecido por la oportunidad. Agradecido contigo también. Perfecto, Moisés, la arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. Nos vemos. Y todo lo que está detrás.